15 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se niega a declarar en la causa que investiga su actuación en el centro clandestino de detención de La Perla en Córdoba. La policía intenta detener a Barreiro por desacato a la justicia, pero el personal del cuartel se amotina y exige el cese de los juicios. Esta es la señal esperada para la sublevación. Los reclamos del grupo militar autodenominado Carapintada son centralmente dos. Por un lado, buscan una solución política para los juicios en los que están acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura, y por otro, la destitución del jefe del ejército, el general Héctor Ríos Ereñú. Frente a esta situación, el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ordena a la propia fuerza reprimir a los amotinados. Sin embargo, los generales se rehúsan a cumplir con la orden. Es que el reclamo de impunidad por los crímenes cometidos reúne a todos los militares, a los amotinados, pero también a los leales al poder constitucional. Alfonsín, entonces, se ve obligado a buscar una salida política a la crisis. En respuesta a la convocatoria del gobierno, miles de personas se movilizan en todo el país en repudio a los militares insurrectos. El conflicto concluye con una negociación directa entre el presidente Raúl Alfonsín y el principal responsable de la sublevación, el teniente coronel Aldo Rico. A partir de ese acuerdo, se sanciona la ley de obediencia debida que limita las responsabilidades penales solo a quienes dieron órdenes y no a quienes las ejecutaron. Esos acuerdos inician el camino de una serie de medidas que obstaculizan el proceso de justicia para procesar a los responsables de la represión y del terrorismo de Estado en la Argentina. ...30 de octubre de 1983. Hace casi 10 años que el pueblo argentino no es convocado a las urnas, y son 7 los años vividos bajo gobierno de facto. La convocatoria es masiva. La fórmula radical gana con el 51% de los votos. El 10 de diciembre asume su cargo el presidente Raúl Alfonsín. El nuevo gobierno llega al poder con la promesa de investigar y juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. En estos días de diciembre, el flamante presidente ordena el procesamiento y juzgamiento de las 3 primeras juntas militares, tarea que debe ser realizada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo se crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, para investigar y recabar pruebas sobre las violaciones cometidas contra los derechos humanos. El presidente Alfonsín tiene su propia estrategia: enjuiciar a las cúpulas responsables del terrorismo de Estado a partir de sus propios tribunales militares sobre la base de un esquema de autodepuración castrense. Y así establecer 3 niveles de responsabilidad diferenciados, con la intención de que el proceso judicial solo involucre a las cúpulas responsables. En su primer mensaje presidencial, anuncia que la justicia contará con las herramientas necesarias para que no se sancione con la misma responsabilidad a los que dieron órdenes, a los que obedecieron y a los que se excedieron en su cumplimiento. A su vez, el 13 de diciembre, al mismo tiempo que ordena el procesamiento de las juntas militares, Alfonsín toma otra medida importante. Ordena la persecución penal de las cúpulas de las organizaciones armadas que conformaron las guerrillas de los años 70. Esta política del alfonsinismo está guiada por una interpretación precisa de los acontecimientos del pasado inmediato. Los militares y las organizaciones armadas fueron responsables por igual de la violencia de los años 70. Desde esta perspectiva, la sociedad argentina había sido espectadora ajena a un enfrentamiento sangriento entre sectores armados de la ultraderecha, las Fuerzas Armadas, y de la ultraizquierda, las guerrillas. Por lo tanto,
no había sido responsable de lo sucedido y fue víctima de esa violencia de dos demonios enfrentados. Estas son las formulaciones básicas de lo que luego se conocerá como teoría de los dos demonios, una forma de explicar el pasado inmediato que alcanzará una enorme influencia en la sociedad argentina. En donde se plantea que lo que ocurrió en los 70 está ligado a la violencia que surge de dos polos, la violencia militar y la violencia guerrillera. Va a ser rechazada por diversos actores, por las Fuerzas Armadas, puesto que entienden que ellos no fueron ningún demonio, sino que por el contrario salvaron al país del comunismo y de la subversión, y va a ser rechazada también por el movimiento de derechos humanos y sus aliados, que entienden que de ningún modo puede compararse a la acción de grupos particulares como los grupos guerrilleros. No se reconoce que lo que ocurrió fue producto de un plan sistemático, fue producto de un proceso de formación. En los años han demostrado que no era necesario generar esa visión dual de dos demonios que atacaban a la democracia por derecha y por izquierda, que el terrorismo de Estado es un dato excluyente. En esta visión aparece la sociedad entre medio, como la gran víctima de estos dos demonios. Cuando lo cierto es que diversos sectores de la sociedad estuvieron profundamente involucrados en el golpe de Estado y en el desarrollo del terrorismo de Estado. La estrategia legal de Alfonsín de que las Fuerzas Armadas se autodepuren falla. El tribunal militar se limita a respaldar lo actuado por los comandantes en la llamada lucha antisubversiva. En un documento elevado a la Cámara Federal, señala que la acción militar contra la subversión terrorista es inobjetable y los comandantes solo pueden ser considerados culpables de manera indirecta por la falta de suficiente control. Ante esta respuesta militar, la Cámara Federal de Buenos Aires, es decir, la justicia civil, se hace cargo entonces de los procesos, lo que da lugar al histórico juicio a las juntas militares entre abril y diciembre de 1985. Por su parte, en septiembre de 1984, la CONADEP presenta el informe Nunca Más, que establece que no hubo una guerra, sino un plan criminal de lucha contra el terrorismo por parte de la institución castrense. Este trabajo resulta una prueba fundamental para el desarrollo del juicio a las juntas. Sin precedentes en la región, este juicio es la respuesta de la democracia restablecida y del poder civil ante el terrible escenario de los crímenes de lesa humanidad. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal condena al teniente general Jorge Rafael Videla y al almirante Emilio Macera a reclusión perpetua. A 17 años de cárcel y destitución al general Roberto Viola. A 8 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y destitución al almirante Armando Lambruschini y a 4 años y medio de prisión y destitución al brigadier Orlando Ramón Agosti. Son absueltos el teniente general Leopoldo Galtieri, el brigadier general Omar Rubens Grafiña, el almirante Jorge Anaya y el brigadier general Basilio Lamidoso. El punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal cuestiona el principio de obediencia debida, que fija la responsabilidad de los crímenes solo en las cúpulas militares. Con esta acción, el tribunal abre la posibilidad de ampliar la instancia judicial para investigar a oficiales superiores y a quienes tuvieron responsabilidad operativa en acciones represivas. Esta situación, que además contradice la estrategia inicial del presidente Alfonsín de limitar las responsabilidades, sumada al inicio de nuevos procesamientos, enardece a las Fuerzas Armadas y aumenta el malestar militar. En respuesta a la tensión generada, el 23 de diciembre de 1986 se sanciona la ley número 23.492 de punto final. Esta establece un plazo de 60 días para citar a declarar a todos los implicados. Vencido ese plazo, se extingue toda posibilidad de acción penal. Sin embargo, la reacción judicial es opuesta a lo esperado, ya que se suspende la feria judicial de enero y aumentan las citaciones a declarar para acelerar los procesos. Así, llegan a sustanciarse más de 1000 causas por violaciones a los derechos humanos en el tiempo permitido por la nueva ley. Ante el nuevo escenario de procesamientos judiciales, los oficiales retirados apoyan a los nuevos acusados
y se produce una intensa reivindicación militar de la lucha antisubversiva. ¿Cómo impactaron los juicios a las cúpulas militares en la construcción de una memoria militar sobre ese proceso? Se construye en espejo a la memoria de los organismos de derechos humanos y se construye en espejo a lo que iba ocurriendo en el plano de los estrados judiciales. Se va a producir el juicio de las juntas militares a lo largo de prácticamente todo el año 85, entre abril y diciembre, y luego del juicio el gobierno va a impulsar el cierre del ciclo de tratamiento judicial del pasado. Generando como si las cúpulas hubiera habido distintos niveles de responsabilidad, porque las condenas son diversificadas, no plantea que hay un único plan atrás de eso, y también quizás el no visualizar quiénes fueron los actores civiles y económicos del golpe militar. Las Fuerzas Armadas rechazaron este esquema de juzgamiento propuesto por Alfonsín, puesto que consideraban que debía ser puesto en valor la lucha antisubversiva y la preservación de los valores occidentales y cristianos que la derrota de la subversión había permitido y que su accionar había permitido. Durante el periodo de los juicios, dentro del Colegio Militar, constantemente se hacían actos, conmemoraciones, sea reivindicando la actuación del ejército durante los años 70 y al mismo tiempo, pero con menor intensidad, tratando de conmemorar la figura de algunas figuras militares, oficiales, suboficiales, que habían muerto en situaciones de combate. En este contexto de enjuiciamientos, la respuesta de los oficiales de rango intermedio es pasar a la rebelión armada. Entre abril de 1987 y diciembre de 1988, se suceden una serie de alzamientos del ejército. Muchos de estos grupos de oficiales son excombatientes de la Guerra de Malvinas y los une a la defensa común de objetivos profesionales, la oposición a los juicios y a lo que consideran la campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas. El primer estallido es el levantamiento Carapintada, que se produce la noche del Jueves Santo del 16 de abril de 1987 y que tiene como principal responsable al teniente coronel Aldo Rico. Los amotinados exigen la renuncia del jefe del ejército, el general Héctor Ríos Sereñú, y una solución política para frenar los juicios a militares. Se trata de un conflicto intramilitar que pone en riesgo la disciplina y la obediencia a las jerarquías propias de la institución militar. En todo el país se desarrollan masivas manifestaciones en defensa de la democracia que concluyen el domingo de Pascuas con una gran convocatoria en la Plaza de Mayo. El gobierno intenta negociar un acuerdo con los Carapintadas. Sin embargo, cuando Alfonsín está dispuesto a salir al balcón de la Casa Rosada, acompañado por dirigentes del Partido Justicialista y de otros partidos políticos, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, les informa que el acuerdo fracasó. Alfonsín enfrenta a la multitud y anuncia que ha decidido viajar él mismo a Campo de Mayo a intimar la rendición. Horas después, Alfonsín vuelve en helicóptero a Casa de Gobierno y desde el balcón anuncia que los rebeldes han depuesto su actitud. Como consecuencia de este primer alzamiento Carapintada, se reemplaza a Ríos Sereñú por el general Dante Caridi como jefe del ejército y el teniente coronel Aldo Rico es detenido y enjuiciado por el delito de amotinamiento. Pero su consecuencia fundamental es la Ley de Obediencia Debida que aprueba el Congreso poco después. La norma no es una novedad. Venía siendo discutida y estaba dentro de la estrategia inicial de Alfonsín. Establece que todos los oficiales desde el grado de teniente coronel hacia abajo acusados de violación a los derechos humanos no pueden ser juzgados como autores de delitos por obedecer órdenes de sus superiores. Sin embargo, el conflicto intramilitar crece con dos levantamientos más en 1988. El de Montecaseros en enero, liderado nuevamente por Aldo Rico, y el de Villa Martelli en diciembre, conducido por el coronel Mohamed Ali Zeineldin. A las proclamas anteriores se suman ahora el pedido de mejoras presupuestarias y salariales y la insistencia en el restablecimiento del estatus militar. Estos conflictos internos de las Fuerzas Armadas no solo expresan una reacción a las políticas de enjuiciamiento, sino un profundo malestar y una crisis de identidad de la institución. El alfonsinismo pone en marcha los procesos judiciales a las juntas,
sin dar una solución integral a la cuestión de la dictadura militar. Entonces se produce lo que se dio a conocer como las rebeliones carapintadas. Los jóvenes que iban al juicio se sublevaron porque los superiores de ellos, que eran los que los habían mandado, se iban a salvar. De urgencia, de apuro, sacan la ley de punto final, la ley de obediencia debida, donde el que recibe una orden la tiene que cumplir cualquiera sea la orden, lo cual es absolutamente incierto, falso, porque nadie tiene obligación de cumplir una orden que no sea legal. Sin embargo, estos levantamientos no fueron reprimidos por el sector leal de las Fuerzas Armadas, de algún modo evidenciando que el reclamo por poner punto final a los juicios por violaciones a los derechos humanos era un reclamo patrimonio de la institución. Y bueno, fue la primera que vi donde había un corte horizontal. Los de arriba estaban para un lado y los de abajo estaban para otro. Pero los de arriba no tenían gente a quien mandar. Sector activo dentro de las Fuerzas Armadas que todavía reclamaban, aunque intentando desdecirse del proceso y de la propia dictadura militar en una cosa confusa y intentando utilizar las Malvinas como un dato enaltecedor de su papel. Estaba esta dualidad, ¿no?, de ser a la vez héroes o buenos combatientes y al mismo tiempo haber sido parte de la máquina represora, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que se puso en juego, ¿no?, en los alzamientos, que fueron una manera mediante la cual los oficiales subalternos mostraron su negativa a ser juzgados por los delitos de lesa humanidad, ¿no? Los levantamientos militares hicieron muy poco, en todo caso, contribuyeron a acrecentar un fuerte desprestigio ya presente en el conjunto de la sociedad en relación con las Fuerzas Armadas. El 8 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín, asume la presidencia Carlos Saúl Menem. A poco de asumir, el 7 de octubre el presidente otorga una serie de indultos que completan el conjunto de las llamadas leyes de impunidad. Esta decisión significa el perdón de las penas a 227 militares y civiles condenados o procesados, muchos de ellos no beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida. Entre estos se encuentra el personal militar juzgado por su intervención en los levantamientos Carapintada de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. Y también a los excomandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso, condenados por sus responsabilidades en la Guerra de Malvinas, y a miembros de organizaciones armadas enjuiciados por su participación en acciones consideradas subversivas. Desde el retorno a la democracia en 1983, el problema fundamental fue asegurar la subordinación de las fuerzas militares al poder civil. Se trata de definir un nuevo rol para las Fuerzas Armadas y de renovar su doctrina para guiar las acciones futuras. Así, un primer paso importante fue la nueva Ley de Defensa del 13 de abril de 1988, aprobada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Impide que las Fuerzas Armadas sean las que determinen las hipótesis de conflicto y de guerra. El área de competencia de las Fuerzas Armadas pasa a ser exclusivamente la defensa exterior y se reducen los presupuestos del sector. Se quita toda injerencia militar a nivel de política y seguridad interior y se deroga el decreto ley de Juan Carlos Onganía sobre la doctrina de la seguridad nacional de 1966, que aún estaba en vigencia. Además de esta ley, en los años siguientes se producirán diversos cambios y recortes presupuestarios sobre las Fuerzas Armadas. Ya en la primera década del siglo XXI se les asignará, además, un nuevo rol: la participación en operaciones internacionales de mantenimiento de paz organizadas por las Naciones Unidas. Porque Menem incluso indultó a militares que estaban procesados, como en el caso del general Suárez Mason. El indulto es el perdón de una pena, de un individuo que ya fue juzgado, condenado. Las Fuerzas Armadas van a haber redefinido su rol. Primero se llaman a silencio porque su meta de haber logrado la libertad de los miembros de las juntas militares ha sido lograda, y luego van a ser afectadas por una serie de cambios políticos de orden global, regional y local. A fines de 1990, cuando Menem
reprime de un modo firme el último levantamiento, ahí comienza la construcción del ejército democrático. Definir claramente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas es muy importante, ¿no? Y esas funciones son básicamente mantener, sostener y alistar los medios que el Estado les da a las Fuerzas Armadas, es decir, personal y equipos. Durante la década de los 90, se producen algunos acontecimientos que afectan la imagen de las Fuerzas Armadas y su lugar social y público. El 7 de abril del año 1994, aparece muerto el soldado Omar Carrasco, asesinado a golpes por miembros del Grupo de Artillería 161 de Zapala, en la provincia del Neuquén, donde cumplía con el servicio militar obligatorio. Semanas después, como consecuencia del impacto público y político del hecho, se suprime el servicio militar obligatorio que pasa a ser voluntario. Esta transformación implica la supresión de una institución tradicional que desde 1901 permitía a las Fuerzas Armadas tener una fuerte presencia e incidencia en la vida social y cultural argentina. A partir de 1995, una serie de confesiones militares de los métodos represivos utilizados durante la última dictadura generan conmoción. El tema de la represión ilegal nuevamente se instala en el debate político del momento. Adolfo Silingo, ex marino de la Escuela de Mecánica de la Armada, relata públicamente su participación en los llamados vuelos de la muerte. Por este método, se arrojaban al Río de la Plata o al mar, detenidos aún con vida desde aviones de la Marina de Guerra y la Prefectura Naval. Por su parte, el general Martín Balsa, por este entonces jefe del ejército, reconoce en distintas intervenciones la criminalidad sobre el uso de estos métodos ilegales. Balsa había cursado estudios de oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra de Lima, Perú, entre diciembre de 1975 y febrero de 1978. Estas confesiones suscitan reacciones castrenses reivindicativas de la lucha antisubversiva. No solo surgen en el seno de las Fuerzas Armadas, sino también en distintos sectores civiles que proclaman una memoria completa. Ocurrió una cosa importante que fue, para la reestructuración interna y para la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad argentina, que fue la suspensión del servicio militar obligatorio y la transformación de las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas con efectivos que están ahí solo porque quieren. El fin del servicio militar obligatorio en el año 94 y las políticas de reforma del Estado impulsadas por Menem van a afectar las dimensiones y características del poder militar. En donde hoy en día la memoria se plantea en términos de victimización, que no cuestiona la memoria de los organismos de derechos humanos, no cuestiona la existencia de desaparecidos, no cuestiona la legitimidad de familiares, víctimas, secuestrados, exiliados y diferentes sectores de la sociedad de construir una memoria sobre ese periodo en tanto víctimas de ese proceso, pero reclama un lugar en el panteón de las víctimas. Y ahí donde está la figura de memoria completa, es decir, nosotros también queremos un lugar en tanto víctimas. En el acto realizado en el Colegio Militar y como parte de la política gubernamental de derechos humanos, se retiran del lugar los cuadros de los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone. Ese mismo día, en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, se firma un convenio por el cual la Marina queda desalojada del predio. En este acto, el entonces presidente Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado Nacional por haber callado durante tantos años lo ocurrido durante la última dictadura. La política estatal y judicial sobre el tema muestra notables cambios durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner desde 2003. A partir de entonces, y durante toda la primera década del siglo XXI, los cambios en las políticas de derechos humanos son el punto nodal de la cuestión militar. Esto se produce en el marco de una gran reactivación de los reclamos sociales por justicia y memoria de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. En lo legal y jurídico, en 2003, el Congreso deroga las leyes de obediencia debida y punto final, y luego de 2 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que esas leyes son inválidas e inconstitucionales. Poco después, el 15 de junio de 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina,
considera que los indultos concedidos para delitos de lesa humanidad son inconstitucionales. En los años siguientes, se envía a prisión perpetua y común a numerosos militares y también quedan muchos civiles implicados. Pero, a pesar del contexto general de condena judicial, moral y social de las Fuerzas Armadas, la desaparición de Jorge Julio López en el año 2006, durante el juicio al ex policía represor Miguel Echecolás, es un hecho que aún espera resolución. Además de la política por los derechos humanos llevada adelante desde 2003, la gestión gubernamental implementa cambios que implican un nuevo rol y una nueva cultura institucional de las fuerzas militares. Así, se nombra como ministra de Defensa a la abogada Nilda Garré, primera mujer en la historia argentina en estar al frente de esta cartera. Se instaura un sistema de justicia militar que deroga privilegios e iguala derechos y garantías de militares y civiles. También se reforma la educación militar con programas de formación sobre derechos humanos, se favorecen políticas de género, el presupuesto de defensa pasa a establecerse por la autoridad del Estado y se implanta una política de cooperación regional militar en el Cono Sur para operaciones de paz. En el largo plazo, estos cambios estructurales suponen una nueva formación ciudadana de las fuerzas militares y un nuevo vínculo entre la institución castrense, la sociedad y el Estado argentino. A partir de 1983, las Fuerzas Armadas se debatieron entre su propia crisis interna, la pérdida de prestigio y poder político y la tensión con la sociedad civil por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. Estos años también implicaron para militares y civiles el aprendizaje del rol que corresponde a las Fuerzas Armadas en una democracia, la subordinación al poder civil y el respeto de las instituciones como una estructura más al servicio del Estado y la sociedad.